Ingeniero, ¿cómo está? Nosotros somos el grupo número 3. Vamos a exponer acerca del método de la regla falsa. Mi nombre es José Panata. Sobre el método. También llamado método de la posición falsa, se usa para resolver ecuaciones no lineales. Este método también tiene convergencia superlineal. El objetivo de dicho método es encontrar la intersección de una recta conformada por los puntos A y B. Dichos puntos A y B son puntos que se aproximan más hacia el eje de las X y, y son cada vez más pequeños. Eso nos ayudaría a encontrar dichas raíces. Es como una guía. Se basa en trazar una recta que une los extremos de un intervalo dado, por consiguiente que la solución está cerca de estos extremos, así como le presentamos en imagen. Hemos agregado, por tanto, esta línea recta que une A y B. La idea principal es que si tomamos el punto donde la recta corta el eje X, estaremos más cerca de hallar una raíz. Entonces, supongamos que tenemos una función f de x. Cualquier función debe ser necesariamente, tiene que ser continuo. En el intervalo, además, f de xa y f de xb tienen signos opuestos, pero tenemos que tener muy en cuenta que el teorema Bolzano deduce que existe al menos una solución para esta ecuación. Ahora, cuando ya hemos, hemos deducido o hemos ya identificado cada uno de los puntos necesarios para poder resolver, tenemos que saber la ecuación de la línea recta que une dos puntos. Para ello nos ayudaremos de la ecuación punto pendiente. Aquí plasmamos dicha fórmula. Ahora vamos a sustituir eso en la ecuación de la recta. Al paso siguiente, pero tenemos que recordar que la recta en cuestión corta el eje X. O sea, tiene que estar solo en función de X. Tenemos que asignarle un valor de Y igual a 0. Y así podría eliminarse. Como paso final, despejamos la incógnita X. Y es así como tenemos la fórmula para calcular. A continuación, mi compañero. ¿Cómo le va, Inge? Mi nombre es Danilo Galarza y a continuación, seguimos. Vamos ahora a describir paso a paso cómo se desarrolla el método de la regla falsa, considerando f de x continuo. Como primer paso, primero debemos encontrar uno de los valores iniciales de x sub a y x sub b, tales que f de x sub a y f de x sub b sean menores que 0. Como segundo paso, aproximamos a la raíz para ello usamos la siguiente fórmula, como lo podemos apreciar en la pantalla. Tercero, evaluamos f de x sub r. Se pueden dar hasta tres casos. El caso A es de f de x sub a por f de x sub r menor que 0. Como f de x sub a y f de x sub r tienen signos opuestos, por la condición mencionada anteriormente, deducimos que la raíz se encuentra en el intervalo x sub a y x sub r. F de x sub a y f de x sub r son mayores que 0. F de x sub a y f de x sub r tienen el mismo signo, así que x sub a y x sub r han de tener signos distintos, pues f de x sub r y f de x sub b son menores que 0. Por lo tanto, la raíz se encuentra en el intervalo x sub r y x sub a. Como consideramos que la ecuación tiene que ser continua sí o sí, al darse este caso no cumpliría con la condición de continuidad, al menos que tomemos como referencia un tercer punto, x sub r, cuya imagen f de x sub r
será de signos opuestos. F de X sub A y F de X sub R igual a 0. En este caso, como F de X sub R es igual a 0, ya tenemos la localización de la raíz. Debemos repetir estos 3 pasos señalados anteriormente hasta que el error aproximado sea menor que el 1%. Una de las ventajas al usar el método de la regla falsa es que siempre es convergente para funciones continuas de f de x, aunque en general converge más rápido que el método de la bisección. Su velocidad de convergencia es baja. Gracias. A continuación, mi compañero. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Me llamo Edwin Guamán y voy a concluir algunos de los puntos de mis compañeros, de las cuales ya mencionaron. Aquí podemos apreciar las fórmulas y, como mi compañero dijo, ya fueron deducidas paso a paso. En este punto tenemos que entender que para ocupar esta fórmula, algunos de los puntos a tomar en cuenta es muy importante, porque si las ecuaciones o las funciones que vayamos a resolver nos benefician para ocupar este método de la regla falsa. Aquí presentado la fórmula, voy a nombrar algunos de los puntos a considerar que vamos a tomar antes de resolver este tipo de problemas o de las cuales vayamos a ocupar este método. Un método de aproximación. El método de aproximación, o sea, vamos a tener puntos cercanos a una pendiente, vamos a tener puntos cercanos para poder resolver este tipo de problemas. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar más cerca de nuestro valor verdadero, nuestro objetivo o el punto a donde vayamos a considerar. Genera un conjunto de aproximaciones a la solución de una ecuación o función. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener valores cercanos o posibles, o las cuales queramos o no vayamos a tomar. ¿Qué quiere decir que no vayamos a tomar? O sea, si vayamos a considerar para poder seguir calculando. Para la necesidad de poder continuar en los errores, necesitamos tomarlos, pero no siempre. Al momento de dejar expresada una función o la solución, vamos a utilizarlas. Indicamos un número determinado de interacciones. Para esto, nosotros arbitrariamente vamos a poner el número de interacciones a las cuales nosotros vayamos a resolver este tipo de problemas. Las interacciones pueden variar en las veces que queramos o las que necesitemos o creamos convenientes para resolver este tipo de problemas. Como mis compañeros dijeron, los valores X y Y deben tener signos opuestos. Es obligatorio, es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, que tienen que tener signos opuestos, ya que esto ayuda a que el error aproximado llegue a tener menos del 1%. Y considerando todos estos puntos, creo que vamos a tener, podemos explicarlos más con un ejercicio. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Vilma Yungay y a continuación les voy a explicar mediante un ejercicio todo lo expuesto anteriormente. Bueno, el ejercicio consta en sí en calcular el número de interacciones de una respectiva función, la cual en este entonces hemos escogido la función de f de x es igual a x al cuadrado menos 2. A esto se les da unos intervalos, como dijo mi compañero, arbitrariamente. A estos intervalos van a ser, en este caso, 0 a 2. Entonces, el 0 va a ser nuestro valor en A y el 2 va a ser nuestro valor en B. Estos valores que son A y B deben ser reemplazados en la función f de x para así comprobar si se puede o no aplicar este método. Como podemos ver, aplicando f de x, f de A, el valor de A en f de x, obtenemos que el valor es menos 2. Y si sustituimos el valor de 2 en la función original, que es el valor de B, obtuvimos que es 2. Aquí podemos comprobar que sí se cumple con lo que establece el método, que los dos números tienen que ser opuestos. A continuación, debemos
aplicar ya la ecuación con el número de intervalos que ya vayamos a necesitar. Este va desde 1 a n número de intervalos. Aplicamos a continuación en la función que es xy es igual a de f de b menos b por f de a sobre f de b menos f de a, tomando el valor de la interacción que va a ser y igual a 1. Aquí podemos ver ya cómo sustituyendo los valores que ya obtuvimos anteriormente, tanto es que 0 por 2 menos 2 por menos 2 y 2 menos por menos 2, vamos a obtener un resultado que x sub 1 va a ser 1, que es nuestra primera interacción. Para esto, para tener una mejor concepción de lo que es este ejercicio, es mejor tener una tabla en la cual vamos a ir poniendo el número de interacciones, el valor tanto de A, de B, de la función f de A, f de B, x sub i y cuándo se la va a reemplazar. Ya. Vamos a evaluar lo que es el valor de x sub i en la función. Aquí vemos, por ejemplo, que el valor que obtuvimos en x sub i, que fue 1, lo vamos a evaluar en la función original. El resultado nos va a salir menos 1. Ahora, para la interacción número 2, tiene que cambiar un valor, ya que no pueden ser los mismos intervalos. Si la función me dio negativo al reemplazarle el x1, la comparamos con la función f de a y f de b de la primera interacción. Al ver estos valores nos damos cuenta que tanto f de a como f de x sub 1 tienen signos negativos. Entonces la que va a cambiar es el valor de a. Si esto no sucede, se debe cambiar lo que es el valor de b. Como podemos ver, como este valor al que vamos a cambiar a va a ser por el x sub i, o sea, por la respuesta que nos dio de la primera intersección, que fue 1. Estos nuevos valores los reemplazamos y obtenemos que la respuesta es menos 1, y como ven no se lo cambió, nos mantenemos con el 2. Ahora vamos a calcular lo que es x sub 2, que es la segunda interacción. Hacemos el mismo proceso que hicimos en x sub 1, reemplazando los valores que obtenemos en la fórmula y obtenemos como resultado, que es 4/3, que es igual a 1.33. Esta función, evaluando una función, nos da una respuesta de menos 0.223. Ahora, esto se tiene que hacer varias veces hasta cumplir una cierta regla o norma, que es que el valor aproximado tiene que ser siempre menor al 1%, para que así se acerque más a nuestro valor real. Aquí la fórmula para obtener el valor aproximado va a ser la raíz nueva, que es representada por x1 o el número de interacciones, menos la raíz anterior sobre la raíz nueva por el 100%. En este caso, como fue x sub 2 o la raíz 2, 1.3333, menos el 1 sobre 1.33 por el 100%. Y el error aproximado nos va a dar del 24.9%. Podemos ver que no está todavía cumpliendo, que debe ser menor al 1%. Entonces se tiene que realizar más números de interacciones hasta que cumpla esta norma. A continuación, mi compañera va a explicar esto en lo que es un diagrama de flujo. Bueno, mi nombre es Adriana Bautista. A continuación explicaré el diagrama de flujo para el método de la regla falsa. Empezamos dando valores A, B, S, donde A, B son los intervalos que establecemos dentro de nuestra función a resolver, y S es el error tolerable. Planteamos que f de A es igual al valor de A evaluado en la función,
y mi f de b va a ser igual al valor de b evaluado en la función, estableciendo la condición que f de a por f de b menor que 0. Si este producto es menor que 0, que 0, establecemos que x es igual a menos la razón de b menos a por f de a y sobre f de b menos f de a. De lo contrario, este valor me va a botar y volverá al principio. Siguiendo con lo planteado, el nuevo valor de f será mi valor de x evaluado en la función, dando lugar a una segunda condición donde el valor de f tendrá que ser menor o igual de s, que es el valor del error tolerable. Si esto se cumple, nos mostrará el valor de x. De lo contrario, f será, si el signo de f es igual a f de a, el valor de x es mi nuevo valor de a. De lo contrario, el valor de x será el nuevo valor de b de la siguiente iteración. Estos nuevos valores serán reemplazados en la ecuación principal y esto se deberá cumplir, depende del número de iteraciones planteadas al principio. A continuación, mi compañero. Sí, Inge, como conclusión, aquí podemos tener que, ahorita no sé qué pasó con las diapositivas, pero mil disculpas, Inge. Bueno, como conclusión podemos tener que los resultados obtenidos llegamos, ¿qué es un método útil? El método de la regla falsa, y se asemeja bastante a una bisección, pero con la diferencia que mejora en la rapidez de convergencia, es decir, hacemos menos interacciones que una bisección. El error se reduce significativamente. Gracias y espero haya sido de su agrado.